Espiritualidad, fe y religión son lo mismo. ¿Cómo aplicarlo en nuestro hogar? Acompáñanos en el capítulo de hoy. Bienvenidos a Esto no es un cuento, relatos de una pareja. Nosotros somos Rafael Rodríguez y Lani Sánchez, y aquí hablamos de lo que nadie se atreve a hablar de la vida en pareja. Cosas que hemos vivido, otras que nos han contado. Hablamos sin censura. No para solucionarte la vida, pero sí para que veas otra perspectiva. Traemos expertos y personas que, como nosotros, quieren dar su punto de vista desde sus vivencias. Acompáñanos. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de la espiritualidad, la fe y la religión en el hogar, cómo las aplicamos, cómo ser consistentes en el tiempo, por qué es importante, con una invitada maravillosa, pero antes de invitarla y que nos cuente quién es ella y cuál es su posición, yo quiero escuchar, Rafa, para ti, ¿qué es la espiritualidad, la fe y la religión? Bueno, para mí la espiritualidad, la fe y la religión son temas muy diferentes, pero muy necesarios todos tres. Eh, Creería que para la vida personal de cada uno, pero también para el hogar. Siento que sin esas tres es muy difícil tener estabilidad, tolerancia y tranquilidad dentro de un hogar. Pero bueno, vamos a conectarnos con nuestra invitada. Ella se llama Ana María Gallego Vélez. Ana es profesional en mercadeo y fotografía. La conozco desde hace mucho tiempo y sé que tiene gran sentido y sensibilidad social. Actualmente ella se dedica a impactar positivamente a diferentes comunidades a través de su organización Human Mark, que fundó junto a su esposo David López. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo van? Muy Qué bien, rico que muy estés bien. aquí con nosotros. Mil gracias, muchas gracias por la invitación y por este espacio tan bonito, tan diferente. Contamos que hace mucho rato veníamos con ganas de tocar este tema porque para nuestra vida de casados realmente ha sido un punto muy importante, tanto en las victorias como en las mal llamadas derrotas. Ujú. Y estábamos pensando mucho en en quién invitamos, y siempre te tuvimos como nuestra primera opción porque es lo que vemos a través de ti, no solo tú como persona, sino como en tu hogar. Ujú. Lo Y que transmites en todo lo que haces, incluso en el tono de voz, nos transmite siempre como amor, justamente espiritualidad, y las publicaciones que haces constantemente, cuando hablas de la religión también, aunque pertenecemos a religiones diferentes, es, a mí me conecta mucho porque la forma como hablas de Jesús, de la religión en sí, uno dice como, ay, tan chévere, pues porque lo llevas como a otra parte que uno dice, me gusta la forma como ella está viendo esto, entonces yo creo que por eso también queríamos hablar contigo. bueno, Bueno, entonces yo quisiera primero hacerte una pregunta. Para ti, ¿qué es la espiritualidad? espiritualidad es el motor, es como un engranaje Ujú. y la espiritualidad es el motorcito que te lleva a reconocer que necesitas de algo soberano, ¿cierto? Sí. De algo supremo, de Dios, para colocarle un nombre, para colocarle un sujeto a la situación, por decirlo así. Otras personas lo llamarían de mil formas, pero para mí es Dios, ¿cierto? Sí. Es esa Trinidad, Jesús y Espíritu Santo. No existe otra forma de llamarlo para mí, claramente, de forma muy respetuosa. Y en ese sentido, la espiritualidad es quien genera es como el personaje, entre comillas, que genera la gasolina Ujú. para que la fe pueda moverse, Sí. para que la fe pueda hacer la labor que debe hacer en cada uno de nosotros, porque la fe, ahí sí ya es otro tema, pero prácticamente es eso, es como el inicio para trascender en todo ese sentido que queremos
cuando queremos conectarnos con Dios, es ahí donde inicia ese todo. Vale, Podría entonces entendiendo como la espiritualidad, la gasolina o el punto de partida, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es fe y qué es religión? ¿Y en qué difieren esas dos palabras o estos dos términos? difieren mucho. ¿En qué difiere? Difiere que la fe es la certeza de todo lo que tú crees. Mm. Cuando tú tienes fe es porque consideras de que crees en algo que no ves, Ujú, sí, que está ahí, que permanece ahí, que lo sientes, que sabes y tienes la plena convicción que no falta. Ujú. Y la sí, fe es esa certeza. O sea, Dios es muy claro ahí. Es el punto en que te conecta directamente con Él, que no necesitas el único intermediario que nosotros de forma muy clara decimos es Jesús. Ujú. Es sí, el único intermediario. Jesús vino y como que quitó el velo, como hágale, comuníquese con el parcero. No necesita más. El único intermediario soy Jesús y es el que quita el velo y dice, ustedes tienen la entrada, la forma directa para hablar con el Padre. Ujú. Entonces, en ese sentido, para creer que todo eso es posible, necesitamos ¿qué? La fe, Ujú. ¿cierto? Y en mi concepto, ¿qué es la religión? Lo que divide todo eso. La religión, infortunadamente, para mí, fue el que vino a realizar la discordia. Ujú. Es que sí, tú eres católico, es que tú eres cristiano, es Ujú. que tú eres musulmán, es que tú genera una etiqueta en los hombres que a la final genera una frontera que no debería existir, Ujú. sí, De acuerdo. ¿cierto? Entonces la religión llega a decirte que no es negro, sino que es blanco, Ujú. que no es rojo, sino que es azul. Y nos empieza a generar una división que infortunadamente nosotros los seres humanos, que somos tan sensibles, pero tan diferentes, no comprendemos. Entonces generamos discordias, generamos acciones de legalismo y vemos la religión de una forma que no debe ser. Entonces, para mí, la religión es una palabra que no deberíamos utilizar. Vale. ¿Por qué? Porque si tú crees en Dios, Ujú. pero tú lo llamas de otras formas, a la final, ¿quién es el único que intermedia en esa fe? Ujú. Ujú. exactamente. Es solo uno. Ujú. Claramente que si tú te sientas con otras personas de otra religión, te pueden decir todo lo contrario, Ujú. ¿cierto? Pero Sí. como esto es un podcast y aquí decimos lo que creemos, lo que Sí. tenemos la convicción de que es, Ujú. para nosotros es ¿quién? Jesús. Exacto. Punto de partida, o sea, ese es el punto de partida de nosotros. Entonces, en ese caso, la religión que es una palabra, perdón, divisoria, una Vale. palabra que te quiere decir que a ti, que te quiere decir a ti o a mí que no somos iguales. Ay, pero ¿por qué? Porque es que tú eres católica y yo soy cristiana, pero, o Ujú. Sí. Y, sea, y, ¿cuál y es el sentido? De acuerdo. de hecho, en eso conectamos mucho porque es una conversación muy común que tenemos en nuestro hogar. Y al igual que nos decías al inicio, sentimos que la religión ha sido un divisor en muchas cosas y nosotros hablábamos nada más hace poco, es que lo que menos importa al final es el nombre. Todos estamos pensando que hay algo más allá que es el que nos mueve, llámalo como quieras, universo, Dios, energía, pero es eso que cuando estás triste te da la mano y te dice, Ujú. venga, vamos para adelante. Total. Y cuando estás muy feliz es el que uno voltea y mira y le dice gracias, Gracias. ¿cierto? Pero entonces, eh, yo quiero que conectemos un poco más y te agradezco por todos estos pensamientos Concepto. y conceptos que nos acabas de brindar. Pero yo te sigo desde hace mucho tiempo y como decía al inicio, nos conocemos hace ya un muy buen rato. Sé que
eres una enamorada de tu esposo, de tus mascotas, de tu familia, y queremos saber es cómo esa parte de tu espiritualidad, de tu fe, ha conectado con ese núcleo que tú tanto amas, o sea, Ujú, cómo sientes que te aporta en tu día a día. ujú, Pues si vamos a iniciar como desde el núcleo principal o desde el eje que es mi hogar, es decir, que es mi esposo, siempre desde que nos casamos creemos de que si en este núcleo Dios no está en el primer lugar, no va a funcionar. me encanta. O sea, no va a funcionar. Ujú, Cuando nosotros nos casamos, hay una parte de la Biblia que habla de el nudo de tres dobleces. Para nosotros ese nudo de tres dobleces es Dios, David y Ana María. maravilloso. Y para nosotros esa debe ser la ecuación. Ujú, Sí. Si tú sacas de la ecuación a Dios, para nosotros, siéndote muy honesta y muy directa, no va a funcionar. ujú, Mm, Porque cuando tú sacas a Dios de la ecuación, es solo vivir de la emoción. mm, Hoy estoy feliz, mañana estoy triste, hoy hay un problema financiero, mañana puede ser un problema emocional de cada uno de nosotros dos. ujú, Pero Dios, cuando existe en esa ecuación, eso se puede sobrellevar. ujú, sí. No va a ser fácil, porque es que Dios mismo dice, hey, porque me tengan a mí, porque me reconozcan en sus caminos, no quiere decir de que ustedes no vayan a tener aflicciones, de que ustedes no vayan a tener problemas, ujú, de que a ustedes no les vaya a faltar el fracaso, pero hey, yo ya vencí, como relájense, que de esa también van a salir. Y en esa misma forma de ver nosotros que nuestro eje es Dios, así tratamos de hacerlo con nuestras familias. Es decir, así tratamos de que mis papás lo hagan, tratamos de que mis hermanos lo hagan. Entonces, por ejemplo, mi mamá es una persona muy apegada a las escrituras ujú, y ella hizo un grupo de hijos, entonces todas las mañanas no falta la pildorita de la palabra, de la voz de aliento, de que les vaya muy bien. Mi hermano menor, por ejemplo, con él son cosas muy sensibles de decirle, hey, trata de tener a Dios en todo. ujú, Trata, o sea, yo le decía, nosotros precisamente cumplió años hace poquito y le decíamos, hey, no saque a Dios de la ecuación, ujú, crea lo que no se va a arrepentir, no lo saque de la ecuación. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacemos eso? Tratar que Dios siempre esté presente, siempre, en ujú. absolutamente todas las decisiones. Ana, a ver, yo creo que cuando a uno le está yendo muy bien, pues entre comillas es muy fácil decir, ah, sí, yo creo en Dios y yo tengo fe y bueno, todas las cosas, pero es difícil cuando uno o enfrenta un cambio y las cosas no salen como uno esperaba, o cuando pasa algo muy malo y que uno siente que no va a poder salir de ahí. Entonces, ¿tú cómo crees que uno ahí se puede como aferrar más a la fe y decirlo realmente desde el corazón y no de dientes para afuera? Como, ay, sí, yo tengo fe, pero en el momento difícil ahí es cuando uno dice, bueno, la fe para después, voy a ver qué otra cosa hago para poder salir de este hueco de donde estoy. Cuando uno está en esa noche oscura que Sí, no ve a Dios, no ve al pastor, no ve a nadie, y uno dice, Dios ¿qué mío. hago? ¿A qué Ujú, acudo? No sé qué hacer. ujú, O sea, sí, bueno, no, pues realmente ustedes lo han dicho, es el momento más difícil. En nuestra humanidad decimos, no quiero hacer absolutamente nada y es una acción normal porque algo muy bonito cuando Dios hizo como para reconciliarse con nosotros y decirnos, yo estoy aquí, entonces ahí fue que envió Jesús, ¿sí o qué? Entonces al enviar a Jesús, ¿por qué lo envió a él? Porque él quería saber qué era ser humano, ujú, sí.
que era estar triste, que era estar feliz, que era estar desconsolado. Entonces, si nosotros vemos a la persona de Jesús, uno dice, uy, es que vos la pasaste todas en limpias y lo pudiste superar. Pero ahí, ¿cuál es la clave? Así ustedes no quieran. Y siempre porque a mí me sucede, yo soy humana, a mí, o sea, hay días en que yo me levanto y no quiero la oración, la oración. Es que cuando tú hablas con Dios, es como si tuvieras al amigo ahí en el instante determinante y que así tú llores, así tú estés triste, tú le puedas decir a él, me siento triste, estoy solo, estoy enojada contigo. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Porque es que no me parece esto. Es que tal cosa. Hay un ejercicio que hago desde el año pasado que me parece supremamente valioso y fue desde ese momento de prueba. Fue en ese momento en que yo digo, ¿qué debo hacer para que me escuches? O sea, ¿qué debo hacer para no sentir esto que yo siento, este dolor que yo tengo, este estancamiento que veo en mi hogar? Porque es que a veces como hogar, como esposos, nos sentimos estancados y en nuestras fuerzas humanas buscamos mil cosas que hacer, pero nada funciona. Entonces, me voy por aquí y no me funcionó, me voy por allá y no me funcionó. Entonces, hubo algo que me marcó así súper, fue una película que se llama Cuarto de Guerra. Y esa película que se llama Cuarto de Guerra fue como una voz completamente audible que Dios me decía, haz tu cuarto de guerra. Eh, Saca un espacio y haz tu cuarto de guerra. sí. Y ahí fue donde inició todo. Empecé mi cuarto de guerra. Empecé a escribir cada una de las oraciones de cómo me sentía. Pero también en el momento en que escribía la oración le decía ahí a él, necesito que me reveles una palabra para claramente yo sobrellevar este cuarto de guerra, o sea, para yo sobrellevar esta emoción, para yo sobrellevar este sentimiento. Entonces, claro, ahí me apoyo de otras cosas que de pronto más adelante las hablamos, y ese apoyo conlleva a tener un apoyo también a la oración, porque Dios también necesita uno conocerlo, necesita uno saber quién es. Entonces, la forma más clara de sobrellevar momentos difíciles es la oración. Es la oración. Es hablar en plena confianza con Él. Lo que le quieran decir. Es que, o sea, con él no es un monólogo, con él no es un asunto legalista, es hablarlo, es conversarlo, es llorar, es postrarte y decir, hey, estoy mal, no quiero, me cuesta, y así nos vamos yendo. Porque lo que pasa es que yo creo que de pronto por las doctrinas que hemos tenido en nuestra vida, muchas veces se atreven a decirle a uno, hey, es que así no se ora, ¿usted cómo le está hablando así? ¿Usted por qué se enoja con Dios? Y yo hace no mucho le decía a Lani, es que yo estoy enojado con Él. O sea, yo tengo rabia en este momento y o sea, yo simplemente, con muchísimo respeto, pues, pero sí le tengo que manifestar que yo siento que las cosas no están bien y que no te estoy viendo, no te veo, o sea, no siento tu presencia y es muy frustrante para uno eso. Pero entonces le dicen a uno, ¿usted qué está diciendo? Así no se ora, así no se pide. Y entonces es como un stop para uno y escucharlo de ti. De hecho, yo tengo que confesar algo. Yo te he robado muchas publicaciones de Instagram porque yo digo, me llegó en un muy buen momento a mí que yo decía, ¿dónde estás? Y llegaba y aparecía en ese momento, o sea, con uno de tus mensajes aparecía y yo le decía, bueno, yo sé que estás ahí, estás ahí. Entonces lo he compartido para que otras personas, si están pasando de pronto por una situación similar, también digan,
se habló de esta manera, porque nuestro matrimonio está convencido de que Dios te habla y no te habla Totalmente, con murmuro, te habla muy directo. directamente. No sé si de pronto sientas de pronto algo similar o qué piensas Es de que hay dos cositas que parten desde lo que estamos hablando. Lo primero es lo que decías inicialmente, valga la redundancia, y era que en el sentido que nos formaron espiritualmente fue desde la culpa. Ajá, sí, sí, de que todo está mal, o sea, todo lo que hagas está mal. Exactamente, todo lo que hacemos es malo. Claramente, si tú hablas con Dios, Dios de forma muy amorosa te va a decir, no está bien lo que estás haciendo, Ujú, Sí, ¿cierto? Porque para Dios no existe una posición de sombra. Para Dios está bien o está ujú, mal. Y a sí, nosotros como seres humanos, en nuestro propio ego, eso es lo que nos, nos cuesta entregarle a Él. ujú, sí, Nos cuesta. Pero Él también de forma muy amorosa nos dijo, les dejo el libre albedrío. Entonces, desde el libre albedrío, nosotros también nos formaron y nos educaron de que la culpa hacía parte de la vida. sí, Entonces, esa culpa te aferra a tus errores, ujú, te aferra al no te veo, no te escucho, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no estás? Pero es que no eres tú, es ujú, ujú, la culpa que no se quiere ir. ¿Por qué? Porque es la mejor forma en la que trabaja el enemigo. ujú, Porque si tú crees en un Dios, también hay una fuerza oscura, por llamarlo así, que ujú, te quiere aferrar a que no lo conozcas, a que no lo necesites, a que no te entregues a él. Entonces eso es una cosa. La segunda es la relación. Yo puedo tener mucho conocimiento en él, pero si yo no tengo relación, no no hay hice nada, nada, ujú, no sí, tengo nada. ujú, Entonces, cuando tú decías, es que no me escucha, se me viene algo en que Dios tiene nombres y hay un nombre que se llama el Roy. el Yo Roy, soy el Roy. Yo soy el que te veo y el que te escucho. Entonces, una de las cosas es uno aprender a conocerlo y a declarar quién es él en uno. Eso es una de las cosas que nosotros David y yo hemos aprendido por estos 2 últimos años, a reconocer cómo me ve él, ujú, sí, cómo me escucha él, ujú, no las personas, no el hombre, no el ujú, que te juzga, él, el que dice de ti, ujú, el cómo te ve. ujú, Entonces esa forma que siempre nos quiere hacer ver un Dios castigador, ujú, un Dios que te escucha para juzgarte, para decirte, hey, como cualquier papá, porque también ahí entra cuáles fueron tus ausencias maternas, cuáles ujú, fueron tus ausencias paternas, qué viviste de niño, porque nunca dejamos de ser niños. ujú, sí. A veces decimos somos adultos en rehabilitación, porque claro, cuando estás adulto, todas esas cosas que viviste en un pasado llegan y te dan duro. Y cuando te casas, sí que más. ujú, Sí, Porque siempre quiere, siempre el enemigo va a venir a dividir, ujú, porque es sí, que el centro es la familia. ujú, ujú, Entonces, siempre cuando se te vengan esas cosas negativas, qué rico que recuerdes, hey, tú eres el Dios que me ve, tú eres el Dios que me escucha. ¿Tú ujú. cómo me ves? yo creo que eso es un gran aprendizaje que nos va a quedar el Sí, día de hoy. yo soy un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios sanador, un Dios reconciliador. ¿Cómo te quiero ver? Yo te quiero ver siempre bien. No, no me encanta. Sino, sino que Él es un Dios de procesos y a nosotros como que se nos olvida, queremos todo así, porque claro, como vivimos en la inmediatez del mundo, creemos que Él vive igual. Ujú. Y No. no, Y manejamos tiempos no, completamente diferentes. exactamente. Ana, ya para ir terminando, yo quiero que dejemos como un regalo a las personas que nos están escuchando y es, ¿tú qué has hecho para lograr ser consistente? Porque ya hablamos de, vení, cuando yo estoy en un hueco, ¿yo cómo hago para mirarlo y decir, venga, pues ayúdeme?
pero también hay otra realidad y es que cuando yo estoy muy feliz, pues tal vez ni me acuerdo, ay, ¿qué? Espiritualidad, pero no, 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 en este momento pues no lo necesito. Entonces, ¿cómo logramos ser como todo el tiempo mantener esa fe independiente de la situación que esté pasando? Si le preguntas a Ana María ha sido una persona inconsistente. Ujú, Ana María ha sido una persona que le ha tocado unas luchas muy severas para no enojarse o para no desistir de la fe. ujú, Porque cuando tú determinas la fe, conlleva de que tú también eres ser humano y también has vivido un montón de cosas que podrían alejarte de ella. ujú, Pero yo, ¿por qué vivo esto si yo te he tenido en cuenta? Pero yo, porque siempre uno pregunta y siempre uno quiere entender. Y es lo que, por ejemplo, yo escribí ayer en una de las publicaciones. Yo decía, es que si usted quiere entender a Dios, usted no lo va a entender. ujú, Ajá. O usted vive una relación con Él o lo trata de entender toda la vida y eso no va a suceder. Pero si tú me preguntas qué he hecho para tener éxito, entre comillas, porque uno siempre, siempre va a hacer una formación, Ujú. siempre va a vivir en un proceso, ujú, chicos, la oración, ujú, o sea, la oración, devocionales, conocerlo, obligarme, en mi caso me ha tocado obligarme llorando, yo digo, Dios, así yo no entienda qué es lo que está pasando, porque es que a veces lo determinamos desde ahí. Y ujú, como por ejemplo con matrimonio también hemos tenido muchas pruebas y yo digo, así yo no lo entienda, ujú, yo sé, no es tanto que tú me saques de esta, es que tú ves más allá de lo que yo no veo, o sea, llévame a Ujú. esa montañita, ujú, llévame a esa cima y permíteme mirar lo que tú ves, porque es que ujú, claro, nosotros siempre vemos el problema, nosotros siempre vemos esto, pero ¿qué es lo que debo aprender de esto? ¿Qué es lo que debo de hacer con esto? ujú, Entonces, si hablamos en términos de disciplinas, entre comillas, ujú, la oración, ujú, el devocional, ujú, tener amigos que crean y consideren la fe igual que tú y ujú, rodéate de ellos, porque la oración de ellos también va a ser importante, ujú, porque el consejo de ellos también va a ser importante. Entonces es un engranaje de un montón de cositas y ojo, también es muy importante que tu pareja esté en el mismo sentir. vale, Sí. Porque si Joan está por allá y no ujú, creo y no me ujú, parece, Ujú. entonces la prueba de Lani va a estar mucho peor, porque aparte de que tiene que lidiar con el asunto de los inconvenientes, también tiene que lidiar con el asunto de que para es que que él se sume. Ajá. Ujú, entonces es un engranaje en donde hay pruebas, hay dificultades, pero vamos para adelante con el asunto de que Dios está ahí. vale, Jesús está ahí, el Espíritu Santo está ahí, el ujú, Espíritu Santo permanece ahí, ese que te dice, hey, ¿qué debo hacer? ¿Cómo ujú, lo debo hacer? Porque ujú, claro, la relación, Él es el consolador, él es el que quedó con nosotros a diario. Entonces ujú. también tenerlo en cuenta, Él es supremamente importante. No, Ana, realmente este podcast ha sido un gran regalo para nosotros y Y en este momento, un o sea, regalito. en este momento llega en una parte muy importante de nuestras vidas, entonces Ahí es donde uno dice que no existen las casualidades. Por eh, algo tenía que ser y la verdad que las cosas que nos has dicho nos llegan a nosotros como respuestas que estábamos buscando. y te lo queremos agradecer y sabemos que para muchas personas que nos están viendo y nos están escuchando, también va a ser igual, Ujú. porque seguramente van a aprender muchas cosas y van a encontrar esa voz de aliento que tanto están esperando. Entonces, yo realmente te quiero agradecer de corazón, primero por aceptar la invitación y estar con nosotros acá y por todas esas enseñanzas que nos dejas el día de hoy. No, es con todo el amor, chicos. La verdad me siento muy honrada Ay, linda, que muchas crean que gracias. haya podido como ayudar a sobrellevar porque a veces muchas personas no están de acuerdo o muchas cosas dicen, pues muchas personas en su forma de vivir dicen, ¿de qué están hablando? ¿Qué Ujú. es esto?
pero cuando tú realmente compartes la misma fe, es muy bueno poder ser voz de aliento, porque a la vez eso es lo que Él nos enseña, o sea, ámense unos a otros. Ujú. Y a veces creemos que todas esas palabritas son ahí sueltas, como, ay, sí, no, es que el manual es de, o sea, el manual Él lo dejó por alguna razón, y si tienen algún inconveniente, vayan a Él, porque es que ahí está todo ya, o sea, ahí antes de, ya ahí estaba todo escrito, todo resuelto. Entonces, no, me alegra mucho No, que haya funcionado. no, Muchas muchas gracias. gracias. Los invitamos a Gracias todos a para que nos dejen sus comentarios, sus preguntas. Nos encantaría compartir otro espacio adicional con Ana porque A para uno le este quedan ganas de hablar de eso ah, con tanto. todo el amor, sí, qué bueno, nos quedan seguramente muchas próximas conversaciones. qué Los bacán. invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram. Te invitamos a que nos escuches en Spotify como Esto no es un cuento, relatos de una pareja. Bueno, Ana, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todos los mensajes que nos dejas. Eh, Yo dejo en la descripción del capítulo cuál es la red social de Ana para que la sigan, porque realmente es una persona muy inspiradora, para que vayan y la stalkeen y vean las cositas que regala. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna sugerencia o quieren que hablemos de un tema, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico o dejarnos sus comentarios en YouTube o en Instagram. Entonces les agradecemos por el tiempo, igualmente a ti, Ana, y nos vemos en un próximo capítulo. Bye Que estén bye. bien,